Capítulo 10. Los ángeles desde el tiempo de los jueces hasta el primer reinado. Cristo como el ángel del Señor. En el tiempo antiguo, cuando Dios enviaba a sus ángeles para ministrar o comunicarse con los seres humanos, cuando estos tomaban conciencia de haber visto ángeles y hablado con ellos, se llenaban de temor reverente y pensaban que habrían de morir. Tenían un concepto tan exaltado del poder y de la majestad de Dios, que al estar en contacto directo con uno de aquellos que había estado en la divina presencia, creían que serían destruidos. Jueces 6, 22, 23, 13, 21, 22, Josué 5, 13, 15. Después de la muerte de Josué y de los ancianos que estaban asociados con él, el pueblo comenzó gradualmente a volver a la idolatría. El Señor no permitió que los pecados de su pueblo quedaran sin reproche. Aún había fieles adoradores en Israel, y muchos otros, por hábito o por tradición, asistían al culto a Dios en el tabernáculo. Una gran multitud estaba reunida en ocasión de una fiesta religiosa cuando un ángel de Dios, que había aparecido en Gilgal, se manifestó en medio de la congregación reunida en Silo. Este ángel, el mismo que apareció a Josué antes de la toma de Jericó, no era otro personaje sino el Hijo de Dios. Les mostró que él no había quebrantado sus promesas, sino que ellos habían violado el pacto solemne. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Jueces 2, 4, 5. Sin embargo, su arrepentimiento no tuvo resultados permanentes. The Signs of the Times, 2 de junio de 1881. Gedeón. Era Gedeón, hijo de Joás, de la tribu de Manasés. La rama a la cual pertenecía esta familia no desempeñaba ningún cargo destacado, pero la casa de Joás se distinguía por su valor e integridad. A Gedeón llamó, pues, el Señor para libertar a su pueblo. Estaba entonces ocupado en trillar su trigo. Mientras Gedeón trabajaba en secreto y en silencio, pensaba con tristeza en las condiciones de Israel, y consideraba cómo se podría hacer para sacudir el yugo del opresor sobre su pueblo. De repente el ángel de Jehová se le apareció y le dirigió estas palabras: Jehová está contigo, varón esforzado. Jueces 6, 12, Historia de los Patriarcas y Profetas, 589. El ángel había velado la divina gloria de su presencia, pero no era otro sino Cristo, el Hijo de Dios. Cuando un profeta o un ángel comunicaban un mensaje divino, sus palabras eran: el Señor dice. Pero del personaje que habló con Gedeón se declara: Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Jueces 6, 16. Deseando mostrar un honor especial a su ilustre visitante, y habiendo éste asegurado que esperaría su regreso, Gedeón se apresuró a regresar a su tienda. De sus escasas provisiones, preparó un cabrito y panes sin levadura, y los presentó ante él. Cuando el regalo fue presentado, el ángel dijo: toma la carne y los panes sin levadura, y ponlo sobre esta peña, y vierte el caldo. Jueces 6, 20. Gedeón lo hizo así, y entonces el Señor le dio la señal que él deseaba. Con el báculo que tenía en su mano, el ángel tocó la carne y los panes sin levadura. El fuego que subió de la peña consumió la comida, porque fue aceptada más como un sacrificio que como una muestra de hospitalidad. El que la consumió era Dios y no hombre. Después de esta muestra de su divino carácter, el ángel desapareció. Convencido de que había visto al Hijo de Dios, Gedeón se llenó de temor y exclamó: Ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Entonces misericordiosamente el Señor apareció por segunda vez a Gedeón y le dijo: Paz a ti, no tengas temor, no morirás. Estas preciosas palabras fueron dichas por el mismo compasivo Salvador que dijo a sus discípulos sobre el mar tormentoso: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Mateo 14, 27. Era aquel que también apareció a los afligidos discípulos en el aposento alto y les dirigió las mismas palabras que dirigiera a Gedeón: paz a vosotros. Lucas 24, 36, The Signs of the Times, 23 de junio de 1881. Sansón. En medio de la apostasía reinante, los fieles adoradores de Dios continuaban implorándole que libertase a Israel. En el linde de la región montañosa que dominaba las llanuras filisteas, estaba la pequeña ciudad de Sora. Allí moraba la familia de Manoa, de la tribu de Dan, una de las pocas casas que, en medio de la deslealtad que prevalecía, habían permanecido fieles a Dios.
A la mujer estéril de Manoa se le apareció el ángel del Señor y le comunicó que tendría un hijo, por medio del cual Dios comenzaría a libertar a Israel. En vista de esto, el ángel le dio instrucciones especiales con respecto a sus propios hábitos y al trato que debía dar a su hijo. La mujer buscó a su marido, y después de describirle el ángel, le repitió su mensaje. Entonces, temiendo que pudieran equivocarse en la obra importante que se les encomendaba, el marido oró así: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste, vuelva ahora a venir a nosotros, y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Jueces 13:8. Cuando el ángel volvió a aparecerles, la pregunta ansiosa de Manoa fue: ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño, y qué debemos hacer con él? Las instrucciones anteriores le fueron repetidas: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Jueces 13:14, Historia de los Patriarcas y Profetas, 603-604. Manoa y su esposa no sabían que el que se había comunicado con ellos era Jesucristo. Lo vieron como mensajero del Señor, pero no podían distinguir si era ángel o profeta. Deseando manifestar hospitalidad hacia su huésped, le invitaron a permanecer mientras preparaban un cabrito para él. Sin embargo, al desconocer la naturaleza del visitante, no sabían si debían ofrecérselo como ofrenda de sacrificio o como alimento. El ángel respondió: aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Convencido ahora de que su visitante era un profeta, Manoa le preguntó: ¿cuál es tu nombre, para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? La respuesta fue: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Percibiendo la naturaleza divina de su huésped, Manoa tomó un cabrito y una ofrenda, y los ofreció sobre una peña a Jehová, y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y su mujer. El fuego subió de la roca y consumió el sacrificio, y mientras las llamas ascendían, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Ya no quedaban interrogantes en cuanto a la naturaleza de su visitante. Sabían que habían visto al Santo de Israel, quien, velando su gloria en la columna de nube, había guiado y ayudado a Israel en el desierto. La sorpresa, el temor reverente, y aún el terror llenaron el corazón de Manoa, y solo pudo exclamar: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Jueces 13:16-22. Pero en aquella hora, su compañera poseyó más fe que él. Le recordó que si el Señor había aceptado su sacrificio, y les había prometido un hijo que libertaría a Israel, eso era una evidencia de su gracia y no de su ira. The Signs of the Times. 15 de septiembre de 1881. La promesa divina a Manoa se cumplió a su debido tiempo con el nacimiento de un hijo a quien llamaron Sansón. Por orden del ángel, la cabeza del niño no debía ser rapada, porque había sido consagrado a Dios desde su nacimiento para ser nazareo. The Signs of the Times, 6 de octubre de 1881. Samuel y Elí. Samuel era un niño rodeado de las influencias más corruptoras. Veía y oía cosas que afligían su alma. Los hijos de Elí, que ministraban en cargos sagrados, estaban dominados por Satanás. Esos hombres contaminaban la misma atmósfera circundante. Muchos hombres y mujeres se dejaban fascinar diariamente por el pecado y el mal, pero Samuel quedaba sin tacha. Las vestiduras de su carácter eran inmaculadas. No tenía la menor participación ni deleite en los pecados que llenaban todo Israel de terribles informes. Samuel amaba a Dios, mantenía su alma en tan íntima relación con el cielo, que se envió a un ángel para hablar con él acerca de los pecados de los hijos de Elí que estaban corrompiendo a Israel. Joyas de los Testimonios 1, 399. Las transgresiones de los hijos de Elí eran tan atrevidas y profanas, que ningún sacrificio podía expiar sus pecados voluntarios. Estos sacerdotes pecaminosos profanaban los sacrificios que simbolizaban al Hijo de Dios. Estos pecadores condujeron el arca al campamento de Israel. Dios permitió que su arca fuera tomada por los enemigos, para mostrar a Israel cuán vano era confiar en el arca como símbolo de la presencia de Dios, mientras se profanaran los mandamientos contenidos en el arca. Los filisteos creían que al conquistar el arca, conquistaban al Dios de los israelitas, que había producido señales y maravillas y había sido el terror de sus enemigos. Llevaron el arca a Asdod,
y la colocaron en un espléndido templo junto al más popular de sus dioses, Dagón. A la mañana siguiente, cuando los sacerdotes entraron al templo, quedaron aterrorizados al encontrar a su dios caído cabeza abajo ante el arca. Los ángeles de Dios que siempre acompañaban el arca, postraron al inconsciente ídolo y lo mutilaron, para mostrar que el Dios viviente está por encima de todos los dioses, y que estos son nada delante de él. Los hombres de Bet-Semes difundieron prestamente la noticia de que el arca estaba en su posesión, y la gente de la tierra circundante acudió a dar la bienvenida al arca. Esta había sido colocada sobre la piedra que primero sirvió de altar, y ante ella se ofrecieron al Señor otros sacrificios adicionales. Si los adoradores se hubieran arrepentido de sus pecados, la bendición de Dios los habría acompañado. Pero no estaban obedeciendo fielmente a su ley, y aunque se regocijaban por el regreso del arca como presagio de bien, no reconocían verdaderamente su santidad. En vez de preparar un sitio apropiado para recibirla, permitieron que permaneciera en el campo de la mies. Mientras continuaban mirando la sagrada arca, y hablando de la manera maravillosa en que les había sido devuelta, comenzaron a hacer conjeturas acerca de dónde residía su poder especial. Por último, vencidos por la curiosidad, quitaron los envoltorios de ella, y se atrevieron a abrirla. Hasta los filisteos paganos no se habían atrevido a quitarle los envoltorios. Ángeles celestiales invisibles la habían acompañado en todos sus viajes. La irreverente osadía de los Bet-Semitas fue prestamente castigada. Muchos fueron heridos de muerte repentina. Historia de los Patriarcas y Profetas, 638, 639. Saúl y Jonatán. Dios había elegido a Samuel para juzgar a Israel. Era honrado por todo el pueblo. Aunque Dios debía ser reconocido como el máximo dirigente, él designaba a sus colaboradores, los imbuía de su espíritu y les comunicaba su voluntad mediante los ángeles. Spiritual Gifts 4a, 67. A causa del pecado de presunción cometido por Saúl al presentar su sacrificio, el Señor no quiso darle el honor de vencer a los filisteos. Jonatán, el hijo del rey, hombre que temía al Señor, fue escogido como el instrumento que había de liberar a Israel. Los ángeles del cielo escudaron a Jonatán y a su acompañante, pelearon a su lado, y los filisteos sucumbieron delante de ellos. Historia de los Patriarcas y Profetas, 674. 675. Ángeles de Dios pelearon del lado de Jonatán, y los filisteos cayeron ante él. Un gran temor invadió las huestes filisteas, tanto en el campo de batalla como en la retaguardia. La tierra tembló debajo de ellos, como si una multitud de jinetes y carros estuviesen sobre el campo, preparados para la batalla. Jonatán y su escudero, así como los filisteos, sabían que el Señor estaba obrando para la liberación de los hebreos. Spiritual Gifts 4a, 70. La juventud de David. Samuel no volvió a dar instrucciones a Saúl de parte de Dios. El Señor no podía emplearlo más para llevar a cabo sus propósitos. Envió a Samuel a la casa de Isaí para ungir a David, a quien había elegido para gobernar en lugar de Saúl. Cuando los hijos de Isaí pasaron delante de Samuel, él hubiera elegido a Eliab, de elevada estatura y digna apariencia. Pero el ángel del Señor estaba allí para guiarlo en esta importante decisión. Le instruyó a que no se guiara por las apariencias. Eliab no temía al Señor, su corazón no era recto delante de él. Hubiera sido un gobernante orgulloso y exigente. Ninguno estaba capacitado sino David, el más joven, el humilde pastor de ovejas. Aunque David no descollaba en estatura, su rostro era hermoso y expresaba humildad, honestidad y verdadero valor. El ángel de Dios le indicó a Samuel que debía ungir a David, porque éste era el elegido de Dios. A partir de ese momento, el Señor le dio a David un corazón prudente y entendido, de Spirit of Prophecy 1, 368. Eliab, el hermano mayor de David, estaba celoso porque éste había sido honrado. Lo despreciaba y trataba como a alguien inferior a sí mismo. Lo acusó de haberse escapado, a escondidas de su padre, para presenciar la batalla. David trató de rebatir el injusto reproche, diciendo, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? 1 Samuel 17, 29. David no explicó detalladamente a su hermano que había venido para ayudar a Israel, que había sido enviado por Dios para matar a Goliat, que los ejércitos del Dios viviente estaban en peligro, y que un ángel lo había conducido para salvar a Israel, de Spirit of Prophecy 1, 371.
Saúl se encuentra con un ángel. Saúl permitió que sus impulsos controlaran su juicio hasta que se sumió en una furia de pasión. Tenía arranques de ira y locura y estaba listo a quitar la vida de cualquiera que se atreviese a oponerse a su voluntad. Fue el carácter sin tacha de David, y su noble fidelidad, lo que despertó la ira del rey. Veía la vida y el carácter de David como un reproche sobre sí mismo. Saúl llegó a Ramá y se detuvo en el gran pozo de Secú. Preguntó a la gente que venía a buscar agua del pozo donde estaban Samuel y David. Cuando se le dijo que estaban en Nayot, se apresuró a llegar allí. Pero el ángel del Señor se interpuso y lo controló. El Espíritu de Dios descendió sobre él, y comenzó a profetizar, orar y cantar sagradas melodías. Profetizó acerca del Mesías como Redentor del mundo. Cuando llegó a Nayot de Ramá, se despojó de sus vestimentas reales, y pasó el día y la noche junto a Samuel y sus discípulos bajo la influencia del Espíritu Divino. The Signs of the Times. 24 de agosto de 1888. Encuentro de Saúl en Ende y su posterior muerte. Otra vez se declaró la guerra entre Israel y los filisteos. Saúl sabía que David y su fuerza estaban con los filisteos, y pensó que el hijo de Isaí aprovecharía esta oportunidad para vengarse de los agravios que había recibido. El rey estaba muy angustiado. Al día siguiente, Saúl debía entablar batalla con los filisteos. Le rodeaban las oscuras sombras de la destrucción inminente. Anhelaba tener ayuda y dirección. Pero era en vano que buscara el consejo de Dios. Pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. 1 Samuel 28, 6. Dijo entonces Saúl a sus siervos: Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella, y por medio de ella pregunte. 1 Samuel 28, 7. Se le dijo al rey que una mujer que tenía espíritu de adivinación vivía oculta en Ende. Esta mujer había pactado con Satanás entregarse por completo a su dominio y cumplir sus propósitos, y en cambio, el príncipe del mal hacía milagros para ella, y le revelaba cosas secretas. Disfrazándose, Saúl salió protegido por las sombras de la noche con solo 2 acompañantes, para buscar el retiro de la pitonisa. Bajo la protección de las tinieblas nocturnas, Saúl y sus asistentes avanzaron a través de la llanura, y dejando sin tropiezo a un lado a la hueste filistea. Cruzaron la montaña para llegar al solitario domicilio de la pitonisa de Ende. Después de practicar sus encantamientos, ella le dijo: He visto dioses que suben de la tierra. Un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel. No fue el santo profeta de Dios el que vino, evocado por los encantamientos de la pitonisa. Samuel no estuvo presente en aquella guarida de los espíritus malos. Aquella aparición sobrenatural fue producida solamente por el poder de Satanás. Historia de los Patriarcas y Profetas, 731-734. Las primeras palabras de la mujer cuando estuvo bajo la influencia de su encantamiento se dirigieron al rey: ¿Por qué me has engañado, pues tú eres Saúl? 1 Samuel 28, 13. De modo que el primer acto del espíritu malo que se presentó como el profeta consistió en comunicarse secretamente con esta mujer impía, para advertirla de cómo se la había engañado. El mensaje que el profeta fingido le dio a Saúl fue: ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: Estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. 1 Samuel 28, 15. Mientras vivía Samuel, Saúl había menospreciado su consejo, y manifestado resentimiento por sus reproches. Pero ahora, en la hora de su aflicción y calamidad, consideró la dirección del profeta como la única esperanza, y para comunicarse con el embajador del cielo, recurrió en vano a la mensajera del infierno. Saúl se había colocado totalmente en poder de Satanás, y ahora aquel que se deleita únicamente en causar miseria y destrucción aprovechó bien la oportunidad para labrar la ruina del desgraciado rey. En contestación a la súplica de Saúl en su agonía, recibió de los supuestos labios de Samuel el terrible mensaje: ¿Y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. 1 Samuel 28, 16 hasta 19, Historia de los Patriarcas y Profetas, 734 hasta 735.
Cuando Saúl solicitó la aparición de Samuel, el Señor no hizo que este último apareciera ante el primero. Saúl no vio nada. A Satanás no le fue permitido perturbar el descanso de Samuel en la tumba para traerlo a la realidad frente a la adivina de Ende. Dios no le ha dado a Satanás el poder de resucitar a los muertos. Pero los ángeles satánicos asumen la forma de amigos muertos, hablan y actúan como ellos, con el fin de cumplir mejor sus propósitos engañosos. Satanás conocía muy bien a Samuel y sabía cómo representarlo ante la pitonisa de Ende, y aún podía declarar correctamente el destino de Saúl y sus hijos, de Spirit of Prophecy 1, 376. El relato que hace la escritura de la visita de Saúl a la mujer de Ende ha ocasionado perplejidad a muchos estudiantes de la Biblia. Algunos sostienen que Samuel estuvo realmente presente en la entrevista con Saúl, pero la Biblia misma suministra bases suficientes para llegar a una conclusión contraria. Si, como algunos alegan, Samuel hubiera estado en el cielo, habría sido necesario hacerle bajar de allí, ya sea por el poder de Dios o por el poder de Satanás. Nadie puede creer que Satanás tenía poder para hacer bajar del cielo al santo profeta de Dios para honrar las hechicerías de una mujer impía. Tampoco podemos concluir que Dios le mandó a la cueva de la bruja, pues el Señor ya se había negado a comunicarse con Saúl por medio de sueños, del Urim, o por medio de los profetas. 1 Samuel 28, 6. Estos eran los medios designados por Dios para comunicarse con su pueblo, y no los iba a pasar por alto para dar un mensaje por medio de un agente de Satanás. El mensaje mismo da suficiente evidencia de su origen. Su objeto no era inducir a Saúl al arrepentimiento, sino más bien incitarle a destruirse, y tal no es la obra de Dios, sino la de Satanás. Además, el acto de Saúl al consultar a una hechicera se cita en la Escritura como una de las razones por las cuales fue rechazado por Dios y entregado a la destrucción. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató, y traspasó el reino a David hijo de Isaí. 1 Crónicas 10, 13, 14, Historia de los Patriarcas y Profetas, 738.